Yo le dije, y eso es que María Angélica está ahí conectada, pero no sé qué está pasando. No se puede grabar. Este, No le permite grabar, Vladimir. no. ¿No le muestra la opción o cuál es el? Cuando quiero grabar, me sale la siguiente. Las funciones de grabación no se pueden iniciar hasta que el anfitrión se haya unido. No, pero si está María Angélica aquí. Eso. Entonces, no sé si será bueno que tú pases mañana un momentito, Eh, este, para ver. María, María Angélica, o de pronto, perdón, Vladimir, porque es algo sencillito nomás. Lo único que tiene que hacer María Angélica es en el nombre de Vladimir, hay unos tres puntitos a la parte derecha, hacemos clic ahí y hay una opción que dice poner como coanfitrión. Ajá, pero ¿dónde aparece? Creo que Margélica está conectada, pero está ahí, pero no está. ¿Dónde me voy? No, es que eso tiene que hacerlo María Angélica, Vladimir. Con todo le voy a llamar, ¿sí? Por Llámalo, favor. por favor. Ya, Llama. para ver. Ya. Mm, Ok, listo. Mientras tanto, yo sigo por acá. Sí, sí. Ok, anda pues, por favor. Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? Em, hay, la teoría son aceptadas y se constituye en la imposibilidad de que la sociedad exista sostenidamente y sea beneficio de sus asociados sin valores, principios, normas que regulen la coexistencia y sin poderes coactivos generales que controlen los engaños, los atropellos, los conflictos, los actos criminales, incluso algunos, oh, que algunos de sus miembros hacen, ¿verdad? Y hacen incierta las libertades, el patrimonio, la vida misma y suscitan preguntas y dudas sobre si vivir asociadamente tenga sentido o valga la pena. A diferencia, es decir, vivir asociadamente, es decir, vivir en sociedad, pueda valer, tenga algún sentido o valga la pena. A diferencia de la filosofía grecorromana y cristiana, que afirmó que la naturaleza social y política de los seres humanos eh, em, y la filosofía, es decir, nosotros en el pensamiento del gobierno como y tanto del Estado, tenemos esa configuración grecorromana y cristiana, y donde se afirma o donde se afirmó la naturaleza social y política de los seres humanos. La filosofía política moderna explicó, justificó y enalteció la constitución del Estado con base con el supuesto y la evidencia de índole asocial o antisocial de los individuos que hace imposible la autorregulación y autogobierno de la vida en común y exige un ordenamiento normativo preciso y explícito de las relaciones sociales para asegurar las libertades, las propiedades, vida de los asociados y exige asimismo la presencia de una autoridad con la capacidad de vigilar e introducir la observancia de las leyes, de disuadir y castigar a los transgresores y suministrar los bienes y servicios de la utilidad en común. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, el Imperio Romano o
la cultura greco-romana nos enseña a vivir en comunidad, en una sociedad política que en ese entonces era el imperio, era la poli, era la civita, la polis para el caso griego y para el caso romano la civita, que ahí viene el término política y viene el término de ciudad y de ciudadanía, la civita, pues. Es decir, esta influencia nos marcó a nosotros enormemente, nos marcó enormemente nuestro comportamiento, eh, porque somos de origen, aunque no somos europeos, pero sí somos de origen de una institución latina, porque venimos de latín, pues, digamos. Entonces, a ver, ya vamos, momentico, para buscar aquí una información. Ok. Es decir, l- digamos, el concepto de ciudadanía o de comunidad de ciudadanos viene de la antigua Roma, ¿verdad? Y que no solo se refería al espacio físico, es decir, a la ciudad, sino a ese cuerpo social que va unido por leyes, por los derechos y deberes, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos una gran influencia de nuestro derecho romano, el derecho romano germánico francés y por supuesto español, ¿verdad? Entonces viene precisamente de la civita, ¿ok? Que es el lugar y las personas que integran ese lugar. Por eso el concepto de ciudadano, el concepto de ciudad, viene precisamente del término civita, es decir, que es más o menos el estatuto legal que se definía a una persona como ciudadano romano y por supuesto esto le otorgaba privilegios exclusivos frente a los extranjeros, los esclavos o los peregrinos, pues. Eh, los romanos, pues. Y por supuesto, eh, digamos, la cívita es esa estructura, digamos, repito, donde nos desarrollamos. Y nosotros, por supuesto, con la influencia, nosotros no somos latinos, nosotros somos hispanos, pero tanto, tanto Hispania, Lusitania y la Galia, es decir, Itálica, es decir, Lusitania es lo que hoy día es Portugal, Hispania lo que hoy día es España, la Galia es lo que es hoy Francia y Itálica es lo que hoy día es Italia. Entonces, estos son países de origen latino, ¿ok? Em, donde estuvo vigente el Imperio Romano, la lengua era el latín, el derecho romano. Entonces, nosotros, como no tenemos nuestras propias instituciones, que si no están originadas en esta filosofía greco-romana y posteriormente a el cristianismo, ¿ok? Que nos afirmó, pues digamos, que nosotros debemos depender de esta estructura. Y recuérdense ustedes que el Estado absolutista es precisamente una condicionante que se originó por la gran influencia del imperio de la iglesia, porque recuerdan ustedes que la iglesia católica, antes de su división entre los protestantes y los luteranos,
prácticamente fue la que heredó el Imperio Romano. Por ejemplo, incluso los términos curia, parroquias, vienen precisamente de esa gran influencia. Y el derecho, el derecho eclesiástico, el derecho, digamos, el derecho romano fue sustituido por el derecho eclesiástico, podemos decirlo así, pues. Es decir, basado en las leyes y las normas de la iglesia. Como no estaba constituido este Estado, la iglesia asume, por eso es que podemos ver nosotros que hasta principios del siglo XX el Estado no se encargaba ni de los hospitales, ni de las escuelas, ni de los cementerios. El Estado solamente garantizaba a los policías el orden, la fuerza, los tribunales, incluso hasta la iglesia tenía sus propios tribunales de la Inquisición, pero todo lo que era correspondiente a la partida de nacimiento, la partida de fusión, la, los cementerios prácticamente eran en las propias iglesias, los hospicios, los hospitales, todo estaba en manos de la iglesia, pues, digamos. Es posteriormente cuando el Estado empieza a asumir esas responsabilidades que eran privados, porque la iglesia al fin y al cabo es una organización privada, no es una organización pública, pues no es una estructura pública, pues. Entonces, el, con el tiempo moderno y en el mismo tiempo moderno existieron, empero, formas de asociaciones humanas que no se entendieron como Estado, ¿ok? Como les dije a ustedes el día de ayer, no eran Estado, no se constituyeron, es decir, no se entendieron como Estado, pero sí fueron organizaciones, ¿verdad? Pero no se entendieron como Estado ni se constituyeron con base en normas jurídicas universales y poderes coactivos. Más bien fueron comunidades con capacidad de autogobernarse en razón de que sus miembros compartían la obligación de origen religioso, de observar las normas de las relaciones económicas, eh, sociales y familiares y el trato de los extranjeros, aunque reconocieron la necesidad de instaurar una agencia directiva o un gobierno. Y cuando nosotros hablamos de gobierno, hablamos de lo que se conoce como government, ¿ok? Como government. Ahí me está escribiendo María Angélica, pero definitivamente no se puede. María Angélica, bueno, no importa, ya mañana, usted no me dijo que me conectara de mi propia computadora. Mañana, por favor, pídale a Johnny que nos arregle esa situación. Ya yo estoy aquí en mi computadora, no me dijo que la había dejado prendida. Usted simplemente puso la computadora y salió. No me dijo, profe, ahí está la computadora encendida. Ya yo me voy. Es decir, como usted no me dice las cosas y yo tampoco soy adivino. Pero mañana, por favor, pídale a Johnny que la apoye para que yo pase a ser coadministrador, pues. O yo soy el administrador y usted está como coadministradora, porque no puedo grabar. Bueno, ya estoy sentado aquí en mi escritorio y en mi computadora. Una linda noche. Hasta mañana. Bueno, no importa, Johnny. Ya la dejo ahí, pero no me explicó que yo que tenía que usar esa, pues, digamos. Pero bueno. Sí, sí, sí le llamé y también me dijo que te había dejado la computadora prendida, pero igual ya le dije que mañana voy a ir donde ella más bien Sí. para hacer la otra alternativa más bien, que tú seas el Sí, administrador. sí, porque de aquí que me cambie para allá, ya Ya, estoy claro, sí, inspirado acá, ya levantarme yo implica, así así es. es. Sí, ok. Bueno, entonces, incluso el, cuando nosotros, yo estaba viendo la asignatura con Luis Aguilar Villanueva, él nos trajo unos documentos y nos dice, se está hablando ahora de teoría de la gobernación.
Él decía, se está hablando de la gobernación, porque el concepto de gobernanza no, para nosotros no era familiar como hoy día sí lo es. Pero. Entonces, porque es un anglicismo, government, de gobernanza, que traducida al español es gobernación. Entonces, la gobernación como que se vinculaba más a las gobernaciones de los estados, a las gobernaciones de las provincias. Entonces, pero usualmente cuando nosotros hablamos de gobierno, de una manera un poco utilizando anglicismo, government de gobernanza significa gobierno desde el punto de vista del inglés, ¿verdad? Entonces, un gobierno, es decir, un government, tiene la función de reconstruir el orden social. Es decir, por nuestra tradición grecorromana y cristiana, necesitamos una estructura fuerte. Es decir, no podemos nosotros autogobernarnos, ¿ok? Sino que la, la función de un gobierno o un government tiene la función de reconstruir el orden social todas las veces que algunos miembros rompieron el orden de la comunidad y ocasionarían daños, ¿ok?, a sus miembros o a la comunidad misma. La normalidad de la vida asociada, ¿ok?, se desarrollaron sin problema por la autorregulación de las personas, la familia y las organizaciones en sus relaciones, pero ocurrían episodios excepcionales que transgredieron las reglas con daño a sus individuos y a su familia, que rebasaban los recursos y los procedimientos de las comunidades y exigieron la presencia de una autoridad con la fuerza necesaria para hacer justicia ejemplarmente, es decir, la transgresión, y era necesario restaurar el orden social y restablecer, digamos, el autogobierno. Interesante. En la Biblia, ¿quién fue el primer transgresor? A ver, hago la pregunta. ¿Quién fue el primer transgresor? Eva, Eva, no, ella simplemente hizo, bueno, sí, podría ser, porque ella, la manzana prohibida. Ajá, pero ¿quién, el verdadero, bueno, sí, lo hizo pecar, ok, pecó, pero ¿quién fue el primer transgresor? Adán, Adán, Caín mató a Abel, claro, Caín asesinó a su hermano. Entonces, él fue el primer transgresor. Por eso es que era necesario el gobierno y ponerle orden a Caín. Pues mató a su hermano, entonces él tiene que ser preso. Tiene que ir preso, ¿verdad? Es decir, en los dos casos, en el de la sociedad en forma de Estado, que está sujeta a un ordenamiento de normas jurídicas racionalmente sustentada y blindada con corporaciones coactivas y en el que de una sociedad a un ordenamiento de normas éticas interiorizadas, la fe religiosa, es decir, es necesario un orden social, un orden que ponga, digamos, como dice, freno pues, a las transgresiones, porque nosotros desde la creación somos transgresores, ¿verdad? ¿Ok? Bien, ahora, una vez que ya hemos definido un poco el concepto, es importante que tengamos claro lo siguiente. Sí, es decir, nosotros
vamos siempre a tener una relación. Una relación que es que eh, la sociedad, la política y el poder. ¿Ok? Desde los tiempos de la Biblia siempre está presente la sociedad, pero y por lo tanto la política y el poder. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos claro que vamos a partir de la sociedad, política y poder, es importante que nosotros tengamos claro que digamos, la política hay que verla como, primeramente, como estructura, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos la política como estructura, también vamos a hablar de la política en el Estado, es decir, los elementos constitutivos, las instituciones, las formas de gobierno, que también les voy a dar brevemente. Luego, es importante que le hagamos un breve recorrido, la que son la política como proceso, ¿ok? Es decir, la política como proceso, no solamente como estructura, sino como proceso. La política, cuando hablamos como proceso, tenemos que verlo como en el ámbito cultural. Luego, la política como proceso, ¿cuáles son los actores? ¿Ok? ¿Quiénes son los actores? Y luego, la política como resultado. ¿Ok? Y cuando nosotros hablamos de la política como estructura, nos referimos al Estado. ¿Sí? Al Estado. Luego nosotros y la política en el Estado, ¿ok? Porque nosotros al ver la política como estructura tenemos que dividir la política antes del Estado, la política después del Estado como organización, luego viene lo que se conoce como el Estado, la monocracia y la democracia. También tenemos las dictaduras, ¿ok? Ahí es importante que hablemos un poquito de lo que son las poliarquías, ¿ok? Y la pregunta es, ¿el agotamiento del Estado es posible construir políticas después del Estado? Ahí está. Y posteriormente nosotros vamos a hablar la política en el Estado, es decir, los elementos constitutivos, es decir, lo que son las instituciones como tal, y por supuesto las formas de gobierno. ¿Cuántas formas de gobierno existen? Eso lo vamos a explicar el día de mañana. ¿Ok? Bien. Luego vamos a ver cuáles son las reglas de juego. Es decir, ¿para qué sirven las instituciones? ¿Y qué son las constituciones? ¿Por qué es necesario el territorio? La distribución territorial. ¿Qué son los estados unitarios? ¿Qué son los estados federados? ¿Qué son los estados compuestos? Luego, la distribución funcional del poder, es decir, lo que es la función ejecutiva y las administraciones públicas. ¿Ok? Y luego es importante destacar y resaltar la distribución funcional del poder. ¿Para qué sirven los parlamentos? ¿Dónde se hacen las leyes? ¿Dónde se diseñan las políticas? Luego, ¿cómo está distribuido la función del poder? ¿Para qué sirven los tribunales? ¿Qué son los jueces? Y, por supuesto, las relaciones entre instituciones y la forma de gobierno. Y una vez que tengamos claro, tenemos que ver la política como proceso, ¿ok? La política como estructura
es decir, son tres tiempos: estructura, procesos y resultados. Pero en la política como proceso, tenemos que ver el ámbito cultural, ¿ok? ¿Cómo son las actitudes? ¿Qué es la cultura política? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son las ideologías? ¿Por qué existen las ideologías? La socialización política, ¿por qué es necesario o por qué las sociedades son políticas por su propia naturaleza? ¿Por qué nos comunicamos políticamente y cuál es la opinión pública? Una vez que ya teníamos claramente definido lo que son los contextos culturales, la política como proceso, digamos, el contexto cultural, viene ahora el campo muy importante, los actores. Es decir, la acción política individual, cuáles son los perfiles de los actores y las formas de intervención, qué es la acción colectiva, los grupos de interés, los movimientos sociales, ¿ok? La acción colectiva, los partidos políticos, que son las estructuras orgánicas o los puentes entre la sociedad y el gobierno a través de los procesos, es decir, la maquinaria electoral, pues, la influencia que tienen los medios de comunicación. Y por último, vamos a ver brevemente la política como resultado. Ahora yo les pregunto a ustedes, aquí le voy a preguntar a Alexander Nava. ¿Qué entiende usted la política como resultado? ¿Dónde lo podemos palpar la política como resultado? Sí, ¿dónde el ciudadano ve la política como resultado? Lo que a usted se le ocurre, mi estimado Alexander. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Revisando de lo que nos ha dicho, por ejemplo, teníamos para ser un gobernante, teníamos dos aspectos, la legitimidad y la efectividad. Entonces, usted me pregunta en el sentido de que dónde vamos a palpar las políticas es en el bienestar social de las personas, del final. Si Pero, es que a ver, para usted, la política como resultado, ¿qué es? ¿O qué es la política como resultado? el beneficio final que lleva a un bienestar social. Ya, ok, más bien. A ver, le pregunto a Fausto. Ujú, eso, muy bien. Es decir, en pocas palabras, el bienestar colectivo, el bienestar común, que lo dijo Alexander Nava y usted, es la política pública. La política pública es la política como resultado. ¿Sí? Podemos medir a la política, podemos hacerla tangible a través de la política pública, ¿verdad? Este, porque en la política pública, porque después le voy a explicar qué significa, por qué políticas y por qué política. Encuentro y desencuentro entre la política y las políticas, por ejemplo, ¿verdad? Entre la teoría y la práctica, los procesos de formación, los actores, la elaboración y la selección de las políticas, la implantación de las políticas, la evaluación y la sucesión de las políticas y cómo influye
la política sobre las políticas, ¿ok? Que una cosa es la política y otra cosa es las políticas, digamos. Y para nosotros no tenemos ningún problema, pero si nosotros vamos a la definición desde el punto de vista del inglés, hay polips, police y policy. Tres tipos, pero eso no se los voy a definir ahora. Después, en su debido momento, para nosotros política es todo. Y por eso es que le hemos colocado el apellido de pública. Al fin y al cabo, política pública es redundante porque la política, por su propia naturaleza, es pública. Pero como es un término muy específico desde el inglés, para diferenciar a la política de las políticas, le hemos colocado el apellido pública. Pero cuando usted ve las políticas, se refiere a la política pública. Cuando usted escuche la política, es porque es el término más ideológico, más partidista, más participativo. Pero cuando hablamos de las políticas, es la política como resultado, donde el ciudadano puede determinar si el Estado o el gobierno es efectivo o no. Y por supuesto, la política como resultado lo vemos a través de las políticas. También la dinámica de la política, es decir, hay continuidad o hay cambio, la gobernabilidad y la gobernanza, ¿ok? Porque la gobernabilidad es diferente a la gobernanza, porque también les voy a explicar, no me lo voy a adelantar hoy, les voy a explicar mañana, en el transcurso de la clase, cuál es la diferencia entre la gobernanza y la gobernabilidad. Solamente les dejo esa inquietud, no les voy a explicar hoy, ¿verdad? Sin embargo, es importante que veamos que la gobernabilidad, que es un concepto que surge en 1975, es un test con la gobernabilidad es un test para ver el rendimiento político. Hablar de crisis de gobernabilidad es hablar de los síntomas y los remedios. Y hablar de gobernanza es una nueva forma de gobernar en sano equilibrio entre actores, recuerden, es decir, y cuando nosotros hablamos de actores, estamos hablando de la política como proceso, ¿ok? De la política como proceso. Entonces, la gobernanza, repito, es donde participan en el proceso, actores sociales, actores económicos y actores gubernamentales o actores estatales. Y por supuesto, la gobernanza es un diagnóstico o una ideología e incluso hoy día se ha preguntado muchos, ¿gobernar sin política? ¿Se puede gobernar sin la política? Y, por supuesto, la gobernanza y las políticas democráticas. Estas son definiciones que ustedes tienen que tener una claridad para que les vayan asentando y sobre todo pongo mucho énfasis en el tema del Estado y de las instituciones, porque al fin y al cabo este es un doctorado con un enfoque neoinstitucionalista y sobre todo el histórico, y también es un doctorado que parte de que hay que entender claramente y estudiar al gobierno, la administración pública y las políticas públicas. Como yo le dije el día que nos estábamos conociendo, no es un doctorado solo y exclusivamente en análisis de las políticas públicas. Es un doctorado que también debe enfocarse los estudios hacia el gobierno, es decir, hacia las estructuras, no solamente la política como resultado, sino también la política como estructura, partiendo del ámbito cultural y también del ámbito de los actores. ¿Ok? Y por supuesto debemos apostar mucho a la democracia porque dice uno, estamos en la era final o estamos en tiempo de la antipolítica, el final de la política, digamos. Yo lo considero, decir que el final de la política es un anuncio prematuro, pues. Es
Ahora, l- debemos apostar por la democracia, porque ojo, la política pública nace para mejorar la democracia. La política pública no nace para mejorar la dictadura, sino es una ciencia para el fortalecimiento de la democracia. Gabriel, dime. Sí, sí, Doc. Yo quería ser enfático, no sé si estoy bien en esta parte, que también tiene un contraste con lo que estábamos hablando ayer, que la política de resultado vendría a tratarse también con el buen funcionamiento del gobierno, que también tiene correlación con lo que hablaban mis compañeros, que esto provoca el buen funcionamiento del gobierno, provoca el estado de bienestar, que es lo que busca y la finalidad como tal de la ciencia política. Ujú. Eso era, Doc. Quería ver si estaba bien en ese pensamiento. Ya. Sí, sí, en ese sentido, claro. Ese es el fin, ese es el fin, exactamente. Ese es el fin como tal. Sí, creo que era importante eh, dirigir, como se dice, o enfatizar mucho en en ese sentido. Sí. ¿Alguien más quiere argumentar algo? Abro un poquito el grifo de la participación, pues. Creo que ya es importante soltarlos un poco para escucharles a ustedes la opinión. Yo, profe, más que dar una opinión, quería preguntarle si la política como estructura, proceso y resultado es el equivalente de la definición anglosajona de polity, politics y policy, si mal no estoy, ¿verdad? Bueno, buena esa. Es la que dice Polix, digamos, porque acuérdate que hay Polix, digamos, hay la polis y hay la poli como tal, ¿sí? Es la que se escribe como si fuese policy, Policy. digamos, y polity, la polity es realmente el sentido de la política como proceso, ¿ok? Sí. Eso después se lo voy a explicar bien detalladamente, esos tres conceptos, de modo que cuando ustedes estén leyendo no se me confundan, ¿sí? Pero eso para nosotros es un solo concepto, pero cuando hagamos la literatura, nos vamos a dar cuenta. De hecho, voy a buscar aquí el diccionario, el diccionario de política pública. El hormigón se siente sólido, duradero y da mucha seguridad. Por eso es ideal para casas permanentes. El Y zonas diccionario. sísmicas. La estructura metálica es más rápida, más liviana y perfecta cuando quieres espacios A Alexander amplios. ver, Foucault. alguien se le disparó ahí el micrófono, por favor, estén pendientes. A ver, piense bien, mis queridos amigos. A ver, hay un diccionario muy bueno cuando pueden comprar. Este se consigue es en Bogotá. Este no se consigue acá, en la Universidad del Externado. Se llama Diccionario de Política Pública. Está muy bueno. Eh, a ver, a ver. Ok, política 433. 433. Ya que hiciste el comentario, bueno, para no dejarlo, 433. Ok. Política pública y género, políticas locales, política pública, cambio en las políticas locales. Vamos a ver acá. Lo que pasa es que el librito donde tengo las explicaciones que le debo al amigo sobre el libro lo está sacando el profesor, le está sacando la copia
el profesor Félix Paguay. Pero bueno, yo creo que aquí está más claro mejor. Lo que pasa es que ando apresurado, pero yo creo que vamos a sacarlo de aquí mejor. Aquí está un poco más claro. Yo creo que aquí está bien. Entre la política y la política. Política. A ver, yo sé, la política y la promoción de la agenda. A ver, definimos. Aquí todo estaba más claro. A ver, promoción de política pública. Yo lo encontré una vez por acá, muy facilito, para leérselo mejor. El frecuente término de política pública, política y coerción. Mm, Quería definírselas a ustedes, pero no la veo en la relación. Autopista, ferrocarriles, evaluación. Ya, creo que yo debo tener algo por acá. Vamos a buscar acá. A ver, no, porque yo lo tenía por acá. A ver, a ver, a ver. Ok, sí. Ok. Em, ya se los voy a colocar yo por acá los tengo guardaditos, ya se los voy a colocar aquí, ya que el amigo me hizo adelantar un poco para no dejárselos colgaditos por ahí. Ya se los voy a colocar en el chat y ahorita les explico de una vez, a ver que no consigo el WhatsApp, aquí está. Vamos a ver acá. Aquí está. Ahí está. Fíjese bien. Lo que es polit y polis, digamos. Ahí está. Pueden verla. Fíjate, a ver, yo aquí tengo algún material, un pequeño resumen, lo voy a sacar de mi libro. La primera es polit, ahí se refiere a lo que es la estructura, pues digamos, como le digo, es decir, para los norteamericanos es como referirnos al marco institucional y normativo de las actividades políticas, ¿verdad? Es decir, es la dimensión estática y la estructura que organiza y regula el orden del poder, ¿ok? Eh, por ejemplo, ahí podemos ver cómo se constituyen las leyes, las formas del gobierno, si es democracia, si es monarquía, si es una república parlamentaria, si es una república presidencialista. Ok. Y fundamentalmente, está asociado más a la teoría política, a los estudios de las formas de gobierno, pero ojo, no cómo se gobierna, sino más bien a la forma de gobierno, que si es un gobierno parlamentario, si es un gobierno presidencialista, que si es un estado unitario, que si es un estado federal, en fin, ¿verdad? Por eso es más que todo a la estructura del estado como tal, ¿verdad? En cambio, la politics con CS al final, aquí se conoce la política como proceso, ¿ok? Como proceso, es decir, más definida hacia
los actores políticos, los gobernantes, los grupos de presión, los partidos políticos. Este, en cambio, la última, que es polis, es decir, con Y al final, esa es la política pública. ¿Ok? Es decir, es el resultado, la política como resultado. Es decir, ahí se refiere a la dimensión material y al contenido concreto. Es decir, es la acción política del gobierno. Es decir, a través de esta poli es el resultado a través de planes, programas de gobierno, toma de decisiones, acciones implementadas por el gobierno o incluso organizaciones también pueden hacer política pública. Antiguamente era exclusividad del Estado y del gobierno. Hoy la sociedad civil, siempre la ciudadanía, la sociedad, si está realmente empoderada y está madura, puede tranquilamente también abordar e implementar políticas públicas para el beneficio de su comunidad. A ver, es decir, ¿qué es lo que cuando hablamos de la política como resultado? Es buscar encontrar soluciones a las problemáticas sociales que son problemas públicos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y cómo se hace? Mediante la implementación y la evaluación de las acciones estatales. Entonces yo creo que sí era conveniente que les explicara un poco y me les adelantara porque el compañero me hizo adelantarme un poco, ¿vale? ¿Alguien más tiene que preguntar algo o quiere argumentar algo? No, doctor, de mi parte. Ya. Bueno, entonces aquí hemos culminado todo lo que es referente a el tema del gobierno como tal, ¿ok? Em, Utilizando un poco el material de don Luis Aguilar, em, vamos entonces a trabajar con el tema de la legitimidad y la efectividad, que son los dos imperativos del gobernar, ¿sí? Ok, vamos entonces a trabajar esta partecita que creo que es importante tenerlo bien claro, para luego entonces meternos un poquito, porque acuérdate que aquí dice estudios políticos, esto es una asignatura, bueno, no, más que una asignatura es un módulo que, digamos, destaca, les da a ustedes las herramientas básicas y necesarias, por eso se llama estudios, digamos, el programa se llama Estudios Políticos y Gobierno, ¿ok? Entonces creo que ya es importante hablar de la efectividad y los dos imperativos para entrar un poquito al estudio de la política. Repito, la política como estructura, la política como proceso y la política como resultado. Pero ojo, brevemente, por eso se llama, es importante que ahora hablemos un poco de la política. Pero en este caso vamos a hablar un poco sobre el gobierno, de la responsabilidad que tiene, de la legitimidad y la efectividad, que son los dos imperativos para el gobernar. Ok. Bien, vamos entonces a trabajar esta partecita, ¿vale? Ok. Bien, entonces, toda, toda sociedad humana se, han, se ha formado
y se mantienen estables y son duraderas, ¿sí? Por eso que, y más bien vamos hacia un proceso continuo en este caso, un proceso de modernización, y es un proceso ya va que estoy buscando, ya, ok, ya. Digo tanta información por acá que se me cruza, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros hablamos no, ya va, que es que, ya, María Angélica no me puede ayudar, me está escribiendo que yo estoy como coanfitrión, pero igual, amigo, mañana me ayudas, por favor, sí, para salir de eso, porque no sé qué está pasando. María Angélica creo que tampoco lo tiene muy claro. Pero bueno, entonces, oye, mi querido Johnny, cuando puedas echa una escapadita por la oficina. Bien. Desde, desde 10.000 años antes de Cristo hemos venido constituyéndonos como sociedades humanas y nos hemos ido formando y nos mantenemos estables y son duraderas, ¿verdad? Aunque sus miembros establecen relaciones entre ellos que no son ocasionales ni fortuitas, sino que están deliberadas y se reproducen en el tiempo por su importancia para su vida individual, familiar, laboral y en común. Para que las relaciones sean estables, duraderas y beneficiosas, ha sido lógico que los individuos asociados, en este caso en una estructura, en una organización social, ¿verdad? Em, hayan creado las reglas de una interrelación e intercambio acordes con valores compartidos y en derivación hayan creado una agencia para poder, con poder, por eso es importante hablar del poder, tenemos que hablar del poder obligatoriamente, definirlo claramente, qué entendemos por poder, saber qué son tomas de decisiones, porque son términos que van ustedes a escuchar en el día a día, pues. Es decir, repito, sean estructuras estables, duraderas y beneficiosas, y ha sido lógico que los individuos asociados hayan creado reglas de interrelación e intercambio acorde con valores compartidos y en derivaciones haya creado una agencia de poder o con poder para hacer respetar las reglas y proteger los valores de la vida asociada. ¿Ok? Entonces, la diferencia es entre las sociedades que se deben al origen, el contenido y la justificación de los valores y normas, el tipo de agencias creadas para qué, para vigilar su observancia y sancionar a los infractores y especialmente en el nivel de observancia eh, en el nivel de observancia social de los principios y las normas, la autoridad del gobernante decisiva para que el orden normativo sea socialmente vigente y eficaz y es posible por la aceptación de los miembros de la sociedad y es lógico que sea así y así ha sido históricamente en las asociaciones políticas de la sociedad. Por lo tanto, es importante que nosotros definamos claramente qué entendemos por nosotros por legitimidad y efectividad, que son los dos imperativos del gobernar. Una vez que definamos claramente y tengamos qué es la legitimidad del gobernar, ¿ok? Y una vez que tengamos claro qué es la legitimidad del gobernar y entremos a analizar también lo que es la efectividad del gobernar, ahí sí entonces vamos a reflexionar un poco lo que es el poder, lo que es la política como estructura, ¿ok? Que ya lo vimos brevemente ayer. Luego vamos a hablar de la política
como, digamos, como proceso para aterrizar en la política, digamos, eh, la política pública que es, en este caso, la política como resultado, ¿sí? Es decir, cómo beneficiamos a través de la implementación de políticas realmente eficaces, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver nosotros entonces el día de mañana. Vamos a trabajar mañana con legitimidad del poder, ¿ok? Y luego la efectividad del poder para entonces entrar. El día viernes les voy a dejar un video porque me han metido capacitaciones. Hoy pasé capacitaciones todo el día y voy a ver cómo saco tiempo porque me han puesto una capacitación martes, creo que jueves y viernes, de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, justo en la hora de ustedes. Y yo pido por favor encarecidamente, me dice, profesor, tiene que hacerlo porque usted es el director de la carrera y es para carrera. Entonces no entienden de que el doctorado ya comenzó. Pero hoy nos ponemos de acuerdo, ¿sí? No les quiero, tampoco puedo retrasarme mucho porque ya el doctor Vladimir Aguilar, que les va a dar formación del Estado, en América Latina y el Caribe, ya me está preguntando más o menos cómo son los perfiles de ustedes. Él es doctor en estudios del desarrollo, mención relaciones internacionales y es muy bueno en el tema de lo que es la formación del Estado. Y lo va a dar con un historiador. Esta materia lo vamos a ver con dos docentes, un historiador y un politólogo, ¿sí? Una visión claro de qué es el Estado. Entonces, ya me está preguntando, ya mañana les voy a responder y ya yo tengo más o menos el perfil de cada uno de ustedes y vemos claramente hacia dónde se está inclinando, pues. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejarlo hasta acá para que mañana terminemos todo el concepto de la legitimidad del gobernar y si nos da tiempo, vamos a trabajar con la efectividad, si no, lo hacemos el día viernes o si no, perdón, el día lunes, ¿ok? Ya con el día lunes estaríamos entrando en esta es la tercera semana, ¿verdad? ¿O es la segunda? Tercera. Entonces ya el lunes, por eso es que ya debemos entrar en la efectividad para que desde el martes empecemos entonces a tocar la última parte que es el tema de los estudios políticos. Repito, ver la política como estructura y la política como proceso, ¿vale? Yo creo que sí vamos bien con los tiempos, vamos bien, 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 ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, sí, para no dejar el tema a mitad de camino como lo hicimos anoche. Entonces, nos vemos mañana sí, nos vemos a las 6 en punto, ¿vale? Hoy no pude hacer la diligencia, pero mañana sí damos, yo salgo de la capacitación y enseguida me vengo para acá, porque mañana tengo capacitación desde las 2 de la tarde hasta las 6. Bueno, mañana en la mañana igual. También tengo que hacer unas entrevistas de algunos docentes que vamos a contratar para la carrera. Listo. Nos vemos entonces mañana. Se me cuidan, que tengan una linda noche. Seguimos en contacto.